Listo, bueno. Reciban un cordial saludo a este espacio que nos brinda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Una vez te has preguntado sobre el contexto ideológico de la constitución de la psicología social o cómo surge en Latinoamérica y cuál es el papel del psicólogo social en Colombia. En este panel hablaremos sobre el recorrido que ha tenido la psicología social en América Latina, así como otros aspectos. Mi nombre es Efraín Avendaño Montes y estaré coordinando este panel. Además, contaremos con la compañía de Ana Beatriz Pérez Martínez, que estará encargada de hablarnos acerca del contexto ideológico de la Constitución de la Psicología Social, algunos apuntes del contexto social y disciplinar del nacimiento de la psicología social. Yo, por mi parte, les estaré hablando acerca de la psicología social en América Latina. Asimismo, la panelista Natalia Hernández Suárez nos presentará el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Es de resaltar que hacemos parte del grupo 12 del curso Psicología Social, cuya tutora asignada es la psicóloga Gina Paola Torres Díaz. Sin más preámbulos, damos paso a la panelista Ana Beatriz Pérez Martínez, que nos hablará acerca del contexto ideológico de la Constitución de la Psicología Social y algunos aspectos y algunos apuntes del contexto social y disciplinar del nacimiento de la psicología social. Adelante, compañera. Así es, muy buenos días. Mi nombre es Ana Beatriz Pérez Martínez y yo soy la encargada de hablarles sobre la Constitución de la Psicología Social. Según algunos autores, como Crespo, considera que las ciencias sociales siempre surgen bajo la herencia de la Ilustración, en el pensamiento moderno burgués, el cual estaba caracterizado por la secularización y democratización de la representación humana. Por otra parte, también se pretende resaltar, entre otras cosas, la racionalización de la acción, tanto a nivel de representación, perteneciente a la concepción de los estados modernos representativos, como al moderno concepto del sujeto racional, cuyas acciones son interpretadas a la luz de un orden establecido por la estructura social, entendiendo el contexto social como determinante de dicha acción. Y también se determina por la misma naturaleza del pensamiento que equiparará la razón del pensamiento lógico y por tanto normal o saludable y lo relaciona o lo irracional a la locura. ¿Sí? También podemos considerar que la época en que la psicología social comienza a dar sus primeros pasos se establece claramente definida por la física de Newton, newtoniana, y la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Por otra parte, también es importante identificar que este hecho, marca inevitablemente lo que serán las primeras manifestaciones de la ciencia del espíritu, que están enmarcadas dentro de un empirismo lógico como cualquier ciencia que se aprecie en aquellos tiempos en busca de hechos para crear teorías sobre el comportamiento animal irracional. Esto dentro de Darwin. Por otra parte, otros autores como Sabucedo considera que la primicia de la ideología protestante dentro del ambiente científico y social en el que se desarrolla la psicología social afectaría el proceso de causación bajo el cual surgen las primeras propuestas de la naciente ciencia, o sea, de la psicología social. El énfasis puesto en la responsabilidad individual, que fue uno de los aspectos más significativos y revolucionarios de la forma protestantes, y que tendrían consecuencias en aspectos tan importantes como el concepto de justicia en estados modernos, estaría presente en los modelos explicativos de la conducta humana en la psicología social y en las ciencias sociales e humanidades. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Encontramos también algunos apuntes del contexto social y disciplinar del nacimiento de la psicología social. Esto encontramos 4 hechos históricos que marcan el nacimiento de la psicología social y las demás ciencias sociales a mediados del siglo XIX. El primer hecho histórico es la mayor diferencia entre los grupos humanos. La segunda diferencia es la concepción secularizada del ser humano, como lo había mencionado anteriormente. La revolución industrial y, no menos importante, el desarrollo de una nueva metodología.
Ovejero, por su parte, advierte que con frecuencia y de forma equivocada, algunos textos de la historia de la psicología comienzan con los griegos e ignoran completamente la verdadera noción de psicología en el sentido moderno, en el actual, formando un campo de estudio diferenciado difícil y difícilmente podemos decir que existe antes del siglo XVIII. Encontramos también tres periodos cruciales en los cuales surgió este desarrollo. El primero se encuentra caracterizado por una visión homogénea de la sociedad. El segundo se refiere a la americanización de la psicología. Y el último es el cuestionamiento del orden social. El último periodo es protagonizado por tres aspectos principales: la visión de la realidad como una construcción histórica, el enfoque conflictivo de orden social y el papel político de la psicología social. De este modo podemos decir que la psicología social entonces nace con intereses y preocupaciones, con un objeto y con un método que no se ha modificado básicamente a lo largo de la historia. Aunque los primeros psicólogos centran sus esfuerzos en el desarrollo de una psicología experimental que, a pesar de llevar una tendencia social en sus enfoques conceptuales, eh, como la de Gunt o la psicología de las múltiples inteligencias de Bond, partirían de un concepto de individuo como un análisis. Siendo así, se debe insistir entonces en un desarrollo científico de la psicología actual y sus derivaciones prácticas, donde no se corresponden con las promesas hechas por el paradigma positivista. Por el contrario, su contribución tiende a ser real al control y a la predicción de la conducta en esta verdad escasa. Para terminar ya finalmente, Wolgar, en 91, divide la organización social de la ciencia en tres periodos: amateur, académico y profesional, que estos tres guardan relación con el sistema económico de la época. Ovejero, por su parte, considera que la psicología social surge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, sin tener un claro perfil como el actual. Y existen tres rémoras cruciales que no dejarán hasta el día de hoy influir profundamente en las ciencias sociales y en particular en la psicología social. Estas tres son la ruptura entre la ciencia y la filosofía. En primer lugar, la ruptura de la ciencia en un mosaico de disciplinas específicas y separadas. Segundo lugar, y en tercer lugar, la institución de la historia como una disciplina exterior a las demás ciencias sociales, cuando en realidad es el material con el que ellas se construyen. Por ello, no podemos entender la psicología social, su nacimiento y desarrollo al margen de la modernidad y sus características, así como tampoco se puede pasar la página y olvidarnos de los errores cometidos si estos son parte de la esencia epistemológica de la psicología social y del contexto de donde tienen que intervenir. Depende de los sujetos, la sociedad y los estados para sus demandas y razón de ser. Así señala Ibáñez que la consideración de los estados modernos demandan a la vez una ciencia social de corte positiva que proporcione herramientas para la intervención social, la investigación social, para que de esta manera se permita conocer y controlar la situación de una sociedad en cada momento. Muchas gracias, compañeros, por su atención prestada. Estos fueron mis aportes acerca de los dos temas anteriormente mencionados. Muy bien, compañera Ana. Pienso que es importante que nosotros, como estudiantes de esta importante carrera, pues conozcamos la importancia que tiene la psicología social en nuestra sociedad y pues su paso a través de la historia. Muy bien, entonces damos paso al siguiente tema, que es la psicología social en América Latina. Sabemos de lleno que la psicología social en Latinoamérica comienza por una crisis muy ajena a lo que pasaba en el resto del mundo, pues por aquellas épocas en donde la guerra, los conflictos internos que tenían los países, pues hicieron que se desarrollara un tipo diferente de psicología social, ¿sí? En Latinoamérica, pues esa crisis permitió que los psicólogos sociales se plantearan proyectos alternativos de desarrollo, entre los cuales se encuentran trabajos realizados por Sylvia Lane,
Marisa Montero, el gran Martín Baró, entre otros autores, ¿sí? Desde sus inicios en la década de los 50, la psicología social en Latinoamérica se impulsó por una línea de investigación, los cuales fueron pues los efectos de la cultura sobre el comportamiento y la identidad social, que puso de realce las dificultades de aplicación de modelos importados de otros contextos muy diferenciados. Entonces, la toma de conciencia de la psicología social en Latinoamérica respecto a su rol real y no su rol asignado, le impidió pues tener una profunda crisis como la que afectó a Estados Unidos o la búsqueda de un paradigma propio pues que lograra establecer la psicología social como un área de conocimiento reconocible y reconocida y que también pues a su vez dirigiera los destinos de la ciencia social al mismo tiempo que estaba produciéndose la crisis de la psicología del primer mundo, de la psicología social del primer mundo, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar en la psicología social latinoamericana como teoría social o como algunos autores mencionan, hija de la crisis. ¿Sí? La designación hija de la crisis, pues tiene su expresión en las condiciones de su evolución como joven ciencia. La psicología social en Latinoamérica, pues no se vio obligada como tal contra otra, disculpen, pues se vio obligada a luchar contra otras prestigiosas parcelas de poder, por así decirlo, y pues dentro de esta organización social académica del saber, ¿sí? Todo lo contrario le sucedió con los distintos regímenes totalitarios, guerras y movimientos sociales, pues que mantenían la inestabilidad política de los gobiernos latinoamericanos, ¿sí? Que consideraban pues a sus grandes pensadores sociales de la época como subversivos, ¿sí? En palabras textuales y pues según Montero, él dice que la psicología social latinoamericana combatió la crisis a través de una actitud crítica al paradigma dominante en la psicología. Esta crisis paradigmática dominante y su visión de mundo, así como el rol y posición asignados al científico, crearon la necesidad de un nuevo paradigma que en el caso latinoamericano era doblemente apremiante. Por un lado, para salir de la crisis y por el otro, para comenzar a desarrollar, eh, para comenzar a desarrollar la psicología en nuestros países, ¿sí? Posiblemente, como primera instancia, pues los teóricos latinoamericanos solo querían salir de la crisis. Válgame que todos salimos, todos queremos salir de esa crisis, ¿sí? Pero en ese intento terminaron creando y sentando las bases para una teoría nacida en aquella zona. Para Martín Baró, él dijo que uno de los factores que contribuyen a la creación de una teoría propia fue el hecho de que los científicos sociales, ante el significado amenazante de sus acciones y pensamientos atribuidos por los estados totalitarios, eran conscientes de ese valor de sus acciones y del poder de su conocimiento, ¿sí? En esta afirmación radica uno de los conceptos, ¿sí? Claves de Martín Baró. Él dice, sobre ese concepto, él dice que el compromiso social del científico, el cual se puede poner al servicio de las mayorías populares o del status quo, ¿sí? Ese concepto fundamental, junto a otros descritos por Montero, pueden ofrecernos una idea de las características distintivas de la psicología social latinoamericana o en palabras de Montero, el paradigma emergente. Eh, Quiero como que mencionar algunos de esos paradigmas, no quiero extenderme tanto, y uno de esos dice que la realidad es una construcción social dialéctica, simbólica, pues que debe orientar los estudios psicológicos y no al contrario. En dichos estudios se tiene que ver reflejados los problemas de la realidad y su contexto, ya sea económico, social, familiar, entre otros, ¿sí? Otro de esos, pues, paradigmas emergentes dice que el estudio del cambio social pues debe hacerse como producto de grupos o comunidades, de acuerdo a concepción dinámica y dialéctica del ser humano y al concepto de sociedad construida por ello. Y ya por último,
el reconocimiento del carácter activo de los seres humanos que son considerados como actores y constructores de su realidad. La investigación psicosocial pues tiene dos sujetos, ¿no? Uno investigador externo y otro investigador, investigado interno, ¿sí? Damos paso al otro tema que lo estará, valga la redundancia, presentando la compañera Natalia Hernández Suárez, la cual nos hablará acerca del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Hernández y voy a dar paso a la lectura de Bocanegra, Prado, Prieto y Neira del 2017, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, la psicología para América Latina. Em, el papel del psicólogo social en tanto a diversas contextualizaciones como lo es la política, la educación, la familia, la cultura, la ética, lo individual o personal, y así como en muchos otros campos de la vida cotidiana, desarrolla sus estudios y sus prácticas. El Colegio Colombiano de Psicología propuso una investigación acerca del papel fundamental que tiene el psicólogo social dentro del contexto colombiano, reflexionando así sobre sus análisis y prácticas. Sin embargo, sabemos que los psicólogos o todos los psicólogos sociales no tienen la misma metodología. No es lo mismo un psicólogo social que culminó sus estudios hace 30 años que un psicólogo social que culminó sus estudios el año pasado, ¿cierto? Estas metodologías derivan de las universidades y sus métodos de estudio y, como lo dije anteriormente, por la época en las cuales estos culminaron los estudios. Todo esto con el fin de dar a conocer cómo la psicología social ayuda y orienta en las visiones de vida. ¿Sí? La realidad social colombiana exige una introspección urgente sobre la historia de Colombia, y así también, y muy importante, es cómo las ciencias sociales y humanas han influido en esta historia. Tenemos claro que el país ha venido con una crisis social muy grave debido a la violencia y al conflicto que ha venido atravesando Colombia. Todo esto se deriva por la falta de conocimiento, ¿sí?, sobre la existencia de los psicólogos sociales, sus prácticas, sus enfoques, sus orientaciones, su conocimiento, que es muy amplio, sus dinámicas, sus estrategias, su gran ayuda con grupos y comunidades enteras, con colectivos, con empresas y hasta con el individuo propio. Nos asistirá, cómo se asiste en el cómo comprender, responder y visualizar una vida más productiva. La psicología social en Colombia se muestra como una disciplina encaminada, ¿sí?, con el contexto histórico. Por esto se debe entender cómo los psicólogos sociales nos muestran quiénes somos, a dónde vamos y cómo intervienen en nuestra realidad social. Asimismo, debemos dar sentido al análisis de una perspectiva de la psicología social en el campo del poder. El individuo debe de saber cómo se puede desarrollar o cómo se debe desarrollar, pero muchas veces no tenemos estas herramientas, y el psicólogo social ayuda a comprender estas herramientas en nuestras vidas. A veces no tenemos claro un proyecto de vida, la estructura de las relaciones que se generan entre las posiciones de los agentes y o las instituciones, las comunidades, los grupos, los colectivos, en el interior de los campos y de los hábitos de los agentes, o la trayectoria dentro del campo, sin omitir las disposiciones del sistema económico y social en el que nos desarrollamos, mediante los cuales los agentes se adentran en el campo y sus hábitos, pero aún más importante en los proyectos de vida. Por eso debemos tener en claro a dónde vamos, no solamente como individuos, como pensando en uno mismo, sino colectivamente, ya sea
nos desenvolvemos en la sociedad. Es algo sumamente importante para comprender cómo cada individuo va a desarrollar un proyecto de vida pleno y productivo. Muchas gracias por la atención prestada. Claro, claro, claro. Sí, como tú resaltabas, la psicología social no se trata, bueno, desde mucho tiempo, desde tiempo antes, por así decirlo, a la psicología se le veía que primero uno, segundo uno, tercero uno, y después era que venían como tal los individuos. Sí, pienso que para estudiar realmente al ser humano se tiene que estudiar en grupo, por así decirlo, porque es cuando realmente la persona es, sí, no creyendo como en una psicología social individualista, sino más como colectiva, ¿ya? Entonces yo pienso que, como decías tú, no es lo mismo un psicólogo de hace 30 años a un psicólogo que esté como que a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, sí, que está pendiente como que a las realidades sociales que hay en nuestro país, por así decirlo. Se Entonces, deben atender los sistemas, o sea, exactamente, no lo individual, exactamente. no solamente lo individual, porque generalmente se estudia lo individual, pero si yo no estudio el sistema, cómo se compone, qué dificultades tiene, cómo se relaciona, yo nunca voy a poder resolver el problema. Si yo no sé cómo Claro, está el sistema, yo no puedo resolver nada porque yo no voy a obtener las herramientas para resolver el problema dentro del sistema, que puede ser la familia, la sociedad. Si nos enfocamos también desde el enfoque de la psicología sistémica, ¿no? Se claro, claro. estudia el sistema Claro, y de acuerdo al sistema yo busco herramientas y le doy a ese grupo herramientas para que ellos solucionen sus problemas. No solamente a uno, porque si yo del sistema saco a uno, yo le resuelvo a él y lo demás, ¿qué? Van a seguir teniendo conflictos porque yo no desarrollé ni hice ni busqué herramientas para la solución de fondo, sino que yo lo que hice fue algo superficial. Tengo que irme a la raíz exacto. para solucionar todo lo que de ahí se desencadena. Claro, así es exactamente. O sea, es básicamente, o sea, uno no puede llegar a una comunidad y decirle, no, ustedes van a hacer esto porque yo lo digo así, así, no. Uno no puede llegar a una comunidad a someterla, por así decirlo, a lo que uno sabe, no. Yo pienso que cuando uno trabaja con comunidades y en diferentes contextos sociales, pues uno básicamente a uno le toca desaprender para volver a aprender y comprender los sentires de esa comunidad y las problemáticas que tienen. Es como brindarle las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan solucionar sus problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, sin más que añadir, damos por terminada pues este panel que nos brindó pues la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es de recalcar que es muy importante la psicología social, estudiarla a fondo porque eh, en estos años pues se ha venido como que generando muchos conflictos y todo eso, y pues pienso que las universidades deberían como que centrarse un poco más en el aspecto social, comunitario y así sucesivamente. Bueno, De compañeros, fue acuerdo. un placer también acompañarlos. Estoy Claro. súper feliz porque pienso que hemos abordado el tema correctamente y me encantó estar en este espacio con ustedes. Bueno, igualmente gracias compañera Natalia, gracias Gracias compañera Ana a ustedes. por participar. Bueno, Luis. Bueno, gracias.